Hoy vamos a hablar sobre las funciones de la API. Para ello vamos a definir o vamos a ver qué significa las siglas API. API vienen de interfaz de programación de aplicaciones. Es decir, la API es una herramienta que define las clases, los métodos y las funciones. Nosotros en principio solo vamos a utilizar funciones. Cuando veamos las clases, pues ya veremos cómo utilizamos las clases y los métodos. Pues entonces define clases, métodos y funciones que una aplicación necesita para realizar una tarea. Es decir, dicho de otra forma, las APIs son herramientas que acompañan al lenguaje. Son herramientas que a un programador le pueden simplificar mucho la vida. Hay lenguajes de programación que vienen con una API mínima y cualquier cosa que el usuario necesite tiene que implementarla. Es decir, cualquier cosa que el programador necesite tiene que implementarla. Y hay otros lenguajes como PHP que traen montones, en la API trae montones de herramientas, con lo cual esas herramientas solamente ahí están disponibles y hay que utilizarlas. A modo de ejemplo, vamos a suponer que necesito calcular el máximo de varios números. Por ejemplo, el máximo de 3 números. Entonces yo puedo definir una función, ¿vale? Que sea la función máximo, que le voy a pasar 3 números. Por ejemplo, A, B y C. ¿Vale? Entonces yo tendría que decir, bueno, vamos a ver cuál es el máximo de los 3 números. Pues hay 3 casos posibles. Si el número A es mayor que B y la variable A es mayor que C, en este caso, ¿eso qué significa? Pues significa una cosa muy clara, que el mayor es A. ¿Y tenemos algún caso más? Sí. Tenemos el caso en el que no sea A el mayor, sino que vamos a suponer que B es el mayor. Entonces yo digo, si B es mayor que A y B es mayor que C, en ese caso está claro que el mayor, ¿quién va a ser? Pues el mayor sería la variable B. Y si esto no es así, es decir, si el mayor no es A ni B, pues entonces está claro que el mayor va a ser C. Eso no hay lugar a duda, ¿vale? Y aquí vemos el mayor. Entonces, fijaros que es una función muy simple que me calcula el máximo de 3 números. Y yo aquí puedo utilizarla, por ejemplo, yo voy a ver n, pues va a ser igual el máximo, por ejemplo, de menos 99, de 99 y de 5. Yo hago un eco de $n, ¿vale? Y debería de darme el máximo. Vamos a probarlo en la consola. Me da un error. Me dice que en la línea 8 a mayor me he comido el igual aquí. Vale, no pasa nada. Vale, pues vuelvo a probar. Me he comido el dólar. Ahora sí. ¿Vale? El mayor es 99 de estos tres. Y si lo voy a poner menos 99, hubiera puesto 999, pues si ahora ejecuto, me dice que el mayor es 999. Y si pongo aquí 1, 2 y 5, pues si probamos, ahora me dice que el mayor es 5. Fijaros que esto es una herramienta muy simple, pero yo la he tenido que construir. Entonces hay lenguajes donde casi no tengo nada en la API y yo tengo que construirla. ¿Qué ocurre? Que esta función me puedo ahorrar su trabajo, me puedo ahorrar el trabajo de construirla. Que la construyo no pasa nada, pero hay una función que es la función más que ya hace ese trabajo, me da el máximo de un número. Aquí me da 5, si el número fuera 99 me dice que el mayor es 99. Por lo tanto, fijaros que
construir una función sencilla me ha dado un par de errores, me he equivocado un par de cositas, se ha corregido, no ha pasado nada. Pero si en lugar de yo implementar todas las herramientas que necesite, las tengo implementadas, es un gran ahorro de tiempo y de energía. Las herramientas de la API se pueden distinguir de dos formas. Hay APIs procedimentales, es decir, usan funciones, como nosotros hemos hecho hasta ahora, pero hay APIs que son orientados a esto y utilizan, en lugar de funciones, utilizan clases y métodos. PHP en ese aspecto es dual, utiliza tanto funciones como clases y métodos, porque es un lenguaje tanto procedimental como orientado a objetos. Entonces nosotros en un principio vamos a utilizar simplemente funciones, vamos a utilizar la API procedimental, y cuando veamos la programación orientada a objetos, pues ya veremos cuáles son las API que hacen uso de la orientación a objetos, y ya veremos esas clases y esos métodos. ¿Qué cosas son importantes de las funciones? Pues unas cosas fundamentales es que las funciones aportan potencia a PHP. ¿Qué significa eso? Pues que al disponer de más de 1000 funciones tengo un montón de herramientas. Entonces, si tengo muchísimas herramientas, puedo desarrollar de forma rápida y ágil un proyecto. Fijaros que el mismo proyecto, sin tener herramientas, pues primero tendría que desarrollar todas las herramientas que necesite y después me pongo a desarrollar el proyecto. Por lo tanto, es interesante el hecho de PHP de disponer de más de 1000 funciones, que es lo que le aporta realmente lo que le aporta potencia a PHP. ¿Dónde podemos ver esas funciones? Porque claro, hay muchas funciones, pero ¿eso dónde está? Pues esas funciones están en la documentación. Hay páginas web que aportan, te ponen la referencia. ¿Qué páginas web? Por ejemplo, W3School es una página que tiene tutoriales de PHP, que tiene ejemplos y tiene una referencia muy completa a la API. Otra, por ejemplo, pues php.net, exactamente igual. Es un sitio donde tengo toda la API y me explican paso a paso qué hace cada función y cómo se utiliza. A modo de ejemplo, estamos en la página de W3School y tenemos aquí la referencia de PHP. Fijaros que W3School tiene HTML, CSS, JavaScript, utilizan muchísimos lenguajes y muchas tecnologías. Pues aquí tengo la referencia a las distintas funciones de la API. Entonces, bueno, está clasificado, por ejemplo, array. Pues aquí tengo todas las funciones que se pueden utilizar con array. Cuando veamos los array, que es el siguiente bloque, pues iremos viendo algunas de estas funciones. Están clasificadas por dar mail, para utilizar errores, excepciones, ¿vale? Para poder acceder a base de datos. Entonces, aquí por ejemplo hay una sección que es el manejo de variables. Pues en el manejo de variables hay funciones, por ejemplo, como la función empty, que me dice, bueno, pues me devolverá un verdadero o un falso si esa variable está vacía. Por ejemplo, hay alguna función como isBool, que me dice si una variable es booleana o no booleana. ¿Vale? Ahí le echáis un vistazo. Estas funciones no hay que sabérselas de memoria, simplemente cuando nos haga falta, pues irnos a la referencia, buscarla, encontrar algo parecido e intentar aprovecharla al máximo. Por ejemplo, hay una función que es muy interesante, que es isSet, que me dice si una variable se ha declarado y no es nula. ¿Vale? Es decir, si esa variable está en nuestra tabla de símbolos y no es nulo, entonces devolverá verdadero o falso. Si yo pincho aquí, me pone un ejemplo de cómo funciona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la variable A pues vale 0 y digo, oye, la variable A está asignada, pues esto va a ser cierto y el if va a entrar, el eco va a decir que sí. Aquí la variable B, pues como es nulo, me va a decir que no, ¿vale? Y si yo aquí pusiera en lugar de la variable B, pusiera la variable J, ¿vale? No, aquí, pues esa variable no está declarada. Entonces aquí te explica un poquito qué es lo que hace, te dice la sintaxis, ¿vale? Y set, una variable, ¿vale? ¿Y qué es lo que devuelve? Pues true o false y te explica. Y ese es el motivo. Y a partir de qué versión de PHP está, ¿vale? Tenemos por ejemplo Bardun, que lo que hace es que muestra información de una variable que ya la hemos utilizado, ¿vale? No, string no, perdón, yo lo que quiero ver aquí. Y por ejemplo tenemos, desde el punto de vista matemático, pues tenemos un montón de funciones, ¿vale? Funciones que calculan el valor absoluto, como ABS, otras que calculan el arcoseno, ¿vale? Hay montones, hay algunos ejemplos. SDES, que lo que hace es que convierte un número decimal a un número en hexadecimal,
Se lo he dicho al revés, de hexadecimal a decimal. ¿Vale? Nos calculan el logaritmo, calculan, fijaros, la función máximo está aquí, ¿vale? La función máximo, poner un ejemplo. Entonces lo que nos dice es, oye, la función máximo se le pasa o un array, que no hemos visto todavía los arrays, o una serie de valores, 1, 2, 3 o 4, los que sean. Y lo que hace es que devuelve el número más alto. Por lo tanto, la referencia de PHP, repito, no hay que saberse la memoria, no hay que estudiársela, pero sí es interesante echarle un vistazo y el día que haga falta, pues si es algo matemático, pues sabéis que hay una API, que es aquí una sección de matemática, y hay un montón de funciones. Por ejemplo, la función pi, lo que hace que me devuelve el valor de pi con un montón de decimales. La función ran, lo que hace que me devuelve, es una función que me parece muy interesante, me devuelve un número aleatorio. Entonces, si pongo ran a secas, me devuelve un número entre 0 y una constante que hay muy grande. Y si pongo ran con un máximo y un mínimo, me devuelve un número aleatorio entre ese máximo y ese mínimo inclusive. Entonces, bueno, para hacer juegos y cosas, la función ran viene estupendamente. En resumen, la API no hay que sabérsela de memoria, pero hay que saber más o menos las funciones que existen y cómo están clasificadas. Por lo tanto, si algún día me interesa, pues, no sé, manejar la salida, ¿vale? Nosotros como salida hemos visto la función echo, que es una función que tiene una sintaxis un poquito especial. Pues me voy aquí a output y me veo todas las funciones que hay para sacar información, ¿vale? Hemos visto solo echo, pero hay más, está print, print r, hay una serie de funciones y aquí una serie de explicaciones, ¿vale? Pues aquí dejamos el vídeo de hoy con las funciones de la API.